en 678. Documento exclusivo. Cada vez queda más claro quién es quién en la Argentina, cuando Clarín comparaba a los centros de torturas con un spa. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. Los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso pudieron dialogar con algunos jóvenes. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros, con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. Pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. El testimonio de Llanover, ignorado por la Corpo. ¿Por qué cree que los señores Mañeto y Mitre no tienen ganas de que usted declare, Llanover? Bueno, la verdad que no tengo idea. Yo lo único que hago es declarar la verdad de lo que me ocurrió. Y le agrego una cosa, porque usted está preparado y ya lo dijo. Usted dijo que vayan Mañeto y Mitre a escuchar lo que voy a declarar. La evaluación que hay en los ambientes de tribunales en La Plata es que efectivamente el juez tiene elementos para permitirles a ellos a estar presentes, a que los ojos de ese señor que le produjeron terror a Lidia Papaleo estén sobre la solapa del señor Llanover. Y él ya dijo, el invento para que usted lea, ahora nos deben estar viendo, para que él lea, caramba, Corazza recibió a Mitre y Mañeto. Entonces uno tiene que ir medio asustado. Lo que nadie pregunta, y un capítulo de lujo. ¿Qué opinión le merece las reuniones que mantenían los torturadores en el caso Papel Prensa con Mañeto y Mitre? La verdad no sé de lo que me hablas. La verdad no entiendo la pregunta que me estás haciendo. No entiendo la pregunta que me estás haciendo. Se reglamenta la ley de democratización de medios. Nueva e igualitaria grilla televisiva. Esto interesa mucho porque cambian muchos canales importantes. Se los tiro con rapidez. Canal 2 será para un canal de generación propia, local. Es muy interesante esto de un canal de generación propia local, en el 2 además. El 3 será para TN, el 4 para América 24, el 5 para C5N, el 6 para Crónica TV, el 7 para Canal 26, el 8 para CN23, el 9 para América, el 10 para Telefe, el 11 para la televisión pública, el 12 para el 13, el 13 para el 9 y el 14 para el Canal Encuentro. Criticar solo por ego. Caparrós a favor de las medidas del gobierno, pero algo no le cierra. Este gobierno muchas veces toma medidas que a mí me gustarían, pero con algún tipo de fin que termina por no gustarme. El monopolio hace agua. Diarioregistrado.com. Ayuí Grande. La censura de Clarín viene de antes del enfrentamiento con el gobierno. Lo dijo el coordinador de la campaña Salvemos a Liberá, Emilio Espataro. Aseguró que los ambientalistas hemos sufrido una situación de censura documentada y explícita en el canal rural del Grupo Clarín, cuando obligaron a levantar un programa donde se iba a presentar un informe sobre la represa Ayuí Grande. Si robaran el mapa, el país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Hace una semana, el coequiper de Grondona deschavaba otra chantada de Lilita. Papaleo, hombre, es el segundo de López Rega. Osvaldo Papaleo. En la época del terrorismo de Estado... López Rega ya no estaba cuando la asume. ¿Cómo que no estaba? Pero una semana después, patinó fiero.
Acá hoy Perfil trae un cuadro muy interesante de algunos de los dirigentes políticos, de los dirigentes estudiantiles. Hay uno de ellos que va Carlos Pellegrini, pertenece a la agrupación FE, el Frente de Estudiantes de Lucha. Me guío por lo que dijeron e hicieron Marx, Lenin, Trotsky y el Che Guevara. Y le preguntan, ¿cómo te va en la escuela? Siempre me llevé 4 o 5 materias por año. Un chico del Partido Obrero, 18 años, Unión de Juventudes por el Socialismo. Admiro mucho a Lenin. De chiquito sentía simpatía por Fidel. Ahora estoy bien, pero en los años anteriores me llevaba más de 7 materias. Y el último que cito, el de la agrupación No Pasarán, admiro principalmente a León Trotsky, a Carlos Marx y a Vladimir Lenin. Dice, ¿cómo te va en la escuela? Más o menos, porque a veces soy muy colgado. Les va mal en la escuela. Yo creo que ninguno tiene problema en decir cuál es su ideología política. Lo que hizo ese periodista particularmente me pareció un tinte fascista, te diría, macartista totalmente. Inadmisible 1. En plena crisis, Macri está en Europa. Los hegemónicos lo ocultan. En medio de la crisis educativa, se multiplican las críticas a Mauricio Macri por el viaje a Europa con su novia. Inadmisible 2. A 2 semanas, las mentiras de Macri siguen sin repercusión. El ex embajador israelí dijo que no conoce y no sabe quién es Palacios. Bueno, yo lo que voy a decirles primero que yo no fui a pedir ninguna recomendación. El nombramiento lo hice yo. El señor Fino Palacios. Y fue recomendado, me lo recomendó el Servicio de Inteligencia israelí y el americano. Policía que mejor me habían recomendado, la Embajada de Israel con los servicios de inteligencia israelí. Estamos hablando de Palacios. De Palacios. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de noticiones. 1. En nueva grilla de TV, la tele pública vuelve a estar, como debe ser, junto a los demás canales de aire. 2. La Corpo, al ignorarla, nos obliga a repetirla. Cristina entre las 3 líderes más importantes según la revista Time de Estados Unidos. Top 10 de líderes femeninas. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina. 3. Llegó el esperado mimo mensual para el tanque. Televisión.com.ar confeccionó el ranking mensual de amigos y enemigos de nuestro humilde tanque en el marco de su clásica sección, el índice 678. 4. Yanato va para toda la comunidad judía. Un par de jotas abre 678. Si me exigiesen destilar tanta diaria maldad, y yo también tiraría la toalla. Estos señores, que estamos viendo estos 3 autos pasados y llevan más de 15, como no quieren tener paciencia y esperar 6, 7, 8 minutos, 6, 7, 8 minutos. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Bienvenidos a 678.
Feliz año, Yanato Báez. Hoy se cumplen, hoy están festejando los 5.771 años la Carlita de Achusnovsky, todos los rusos amigos, los Wanreich y otros rusos que no nos quieren y con quienes no nos llevamos bien también. Y también Yanato va para todos. La familia Calabresa. Bueno, en serio, besos y felicitaciones. Y qué bueno que hoy fuese año nuevo, yo me lo pierdo, pero bueno, nadie me ha invitado. Hoy un programa de lujo, cada día estamos teniendo buenos programas estos últimos días. Hoy, para empezar, no por nosotros, porque nosotros estamos cada vez más regulares, pero hoy tenemos a Osvaldo Bayer como invitado, bienvenido. Escritor, periodista, historiador, un rebelde, un joven rebelde. Joven, muy joven. ¿Cuántos años tiene? 83. Yo a los 83 no voy a ser como usted. ¿No? No. ¿Por qué? Yo voy a ser un viejo oligarca a esa edad. Espero. Oligarca. Me voy entonces. No sé qué, digo, para no renegar, porque yo veo que usted como se pelea y se sigue peleando. Y en algún momento hay que dejar de pelear, ¿o no? Y según. Cuando uno ve injusticia hay que seguir peleando. Ahora, cuando está todo ya arreglado y todo en paz, entonces sí, uno goza. Pero es lindo pelear también. ¿Eh? A uno le gusta pelear también, a mí me gusta. No, sí, claro, pero sería lindo no pelear, ¿no? Sí. Mejor. Sí. Pero bueno, hablando de gente peleadora, tengo acá a Raúl Rizzo, ¿cómo está? Actor, un amigo. Sí. Acá. Creo que él le hace un poquito mal algunos almuerzos, sospecho. No, que a mí me gustó mucho, siempre se lo digo, yo lo vi en Padre Coraje y hacía del tipo más malo del mundo, una basura de persona, criminal. Pero parece que estabas Porque actuando. le sale bien eso. No necesita Stanislavski para eso. Y lo tenemos a Víctor Ducrot, gracias Ducrot por venir. Gracias. Que es periodista, escritor, profesor de la Universidad Nacional de La Plata en periodismo y comunicación social y también dirige la agencia periodística de Mercosur y el Observatorio de Medios. Así es. O sea que todo lo que sea cuestión de medios te lo resolvés hoy vos. ¿Te parece? Todo para vos que te dedicas a eso. Dale. Vamos al primer informe. El país real versus el país virtual. Cuando Clarín comparaba los centros de detención clandestinos con un spa. Lo vemos. Cada vez queda más claro quién es quién en la Argentina, cuando Clarín comparaba a los centros de torturas con un spa. La anatomía entre el país real y el país virtual se da hoy igual que ayer. Este era el país real. Cada uno de los campos de detención clandestina de la dictadura tuvo sus rasgos específicos. Pero la ESMA constituye un símbolo del horror argentino. Allí, miles de hombres y mujeres fueron sometidos a tratos inhumanos y luego asesinados. Durante mi permanencia en la Escuela de Mecánica pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Y estaba los pechos completamente con hematomas, pero inmensos. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino, en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Me pusieron agujas en los pezones y pasaban la picana. Yo estaba dando de mamar, tenía un bebé de 5 meses, así que sentía que me chorreaba la leche y me la chupaban. Me pusieron un caño en la vagina y en el ano y pasaban picana. Entonces la sensación es de que todos los órganos se te paran. Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más.
Y este era el país virtual de Clarín. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. Los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso pudieron dialogar con algunos jóvenes. Los hombres de prensa invitados por el comando en jefe del ejército pudieron apreciar lo que se calificó como experiencia única en los países que luchan contra la subversión, destinada a hacer posible que quienes se equivocaron puedan rehacer sus vidas. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. Pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Todo está amueblado. En un dormitorio compartido por 2 reclusas con sus hijos, un bebé de unos 8 meses recibe con curiosidad a los periodistas desde su cuna. Teníamos muchos temores, pero nunca esperamos que el trato fuera tan correcto, dice una joven que se encuentra en avanzado estado de gravidez. En la unidad militar que me presenté me prestaron todo el tiempo asistencia médica y los cuidados que requería mi estado. Los pechos completamente con hematomas, pero inmensos. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. En la unidad militar que me presenté me prestaron todo el tiempo asistencia médica y los cuidados que requería mi estado. No lo podía creer, el trato fue más que correcto, dice otra de las reclusas que se presentó en un destacamento policial. El régimen. Esta experiencia se realiza con el directo apoyo de un equipo interdisciplinario, compuesto por médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados que prestan asistencia a los detenidos y tratan de resolver sus problemas y el de sus familias. Los reclusos fueron unánimes en un punto. En ningún momento fueron sometidos a ningún tipo de adoctrinamiento político o de reeducación en ese sentido. Simplemente se les ayuda a comprender las causas de su actitud y la raíz de sus errores. Pueden dedicarse a los deportes, practicar oficios, disponer de una amplia biblioteca y de la facilidad de adquirir libros por medios de sus familiares que los visitan regularmente. Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más. Bayer, cuando usted ve estas cosas, esto que decía Clarín, ¿no? Piensa que a Clarín lo estaban engañando, le daban una información equivocada. Mire, absolutamente, es decir, es una vergüenza cómo la sociedad colaboró con esa dictadura de la desaparición de personas. Entonces, habría que también juzgar a todos ellos, los que ayudaron a todo ese sistema. Los órganos de difusión, los órganos de prensa, los periodistas que escribieron esas cosas, la justicia que aceptó todo eso y que se cayó la boca. Acá no se tomó absolutamente ninguna medida. Los jueces de la dictadura, o que actuaron durante la dictadura, siguieron después actuando en la democracia. No se los juzgó, pero todavía hay tiempo de hacerlo. Los políticos que se callaron la boca. Pero esto lo dice toda esta crónica del diario Clarín. ¿Y por qué la democracia siguió permitiendo a los medios que habían hecho toda esa difusión tan macabra, porque es realmente macabra, es un disparate, ¿no? Es decir, sabiendo lo que ocurría en la ESMA, es decir, escribir esa especie de paraíso.
si todos sabíamos lo que ocurría. Nosotros desde el exilio recibíamos en el exilio todas las comunicaciones de cómo eran esas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la democracia? A esos diarios no se los tocó. Esa ley de medios que hizo la dictadura siguió ¿durante cuánto? Durante casi 30 años en democracia. Por fin ahora se ha tomado una medida. ¿Y qué hicieron todos esos políticos, esos diputados, esos senadores en los gobiernos post-dictadura? Que no hicieron una investigación a fondo, como tendría que haber hecho el Congreso Nacional, con respecto a los medios que se beneficiaron con esa ley de la dictadura. Bueno, pasa que se suponía Yo tengo que... el ejemplo, el ejemplo de Alemania, donde realmente se juzgó toda esa parte, cómo fue posible los crímenes del nazismo, ¿no? Y también entonces a los colaboradores civiles, no solamente a los militares se juzgó, o a los que estaban en los campos, a los guardianes de los campos de concentración, sino también a todos los civiles que colaboraron con los militares, con los que tenían poder militar y poder de represión. Acá no se los tocó a los civiles. Ducad, cuando ves esto... Bueno, produce escalofrío. El informe que ustedes pusieron en pantalla produce escalofrío. La pregunta es si el escalofrío es un punto de partida para el análisis. Y yo creo que sí, que el escalofrío a veces invita al análisis, ¿no? Yo comparto lo que dice Osvaldo. Sin embargo, creo que el recorrido político de la recuperación democrática en la Argentina se sometió a las condiciones históricas y a las correlaciones de fuerza, y hoy nosotros vimos en la Argentina un proceso en el cual es inédito en la historia latinoamericana en tanto y en cuanto proceso de revisión en base al derecho, y la prueba está que por una gran movilización social de años y por una gran decisión y coraje político de la Presidenta de la República, hoy está abierta la posibilidad inmediata de que la justicia intervenga sobre los responsables de ese informe. No cabe duda que el grupo Clarín, el diario Clarín en aquel entonces sabía perfectamente, digamos, operó como encubridor. Yo me preguntaba, ¿por qué sentido tiene? Esto podría no haber salido. Había que devolver los favores que le permitieron al grupo Clarín, a Manieto, al señor Mitre y a los dueños de La Razón apropiarse mediante crímenes de lesa humanidad. Aparentemente la justicia tendrá la última palabra del monopolio de la producción del insumo básico para la prensa escrita e impresa en nuestro país. Bueno, había que devolver esos favores y además se consustanciaba. Esto es un invento que tiene antecedentes internacionales. Allá Henry Kissinger decía cuando finalizaba la guerra de Vietnam que nunca más íbamos a perder una guerra por culpa de los medios de comunicación. Henry Kissinger decía que las fuerzas estadounidenses no perdieron en Vietnam en términos políticos o militares, sino que perdieron porque no controlaron los medios. Y lo han logrado. Cuando en el 94 Estados Unidos desembarca en Somalia, en las playas de Somalia estaban las cámaras de la CNN, porque el desembarque había sido pactado previamente con la producción del noticiero central de la CNN. Ahora, el escalofrío digamos, que Clarín dijese esto en el 77 tiene una lógica de hierro que provoca escalofríos, pero tiene una lógica de hierro. Estaban asociados a la dictadura para la apropiación de papel prensa y para muchas otras cosas más, para convalidar la política de desocupación, de represión, de desempleo, de represión salvaje a los jóvenes. Pero más escalofrío provoca que casi 3 décadas después, inclusive generaciones nuevas que se incorporan a la práctica periodística, no se den ni el espacio de la duda. Y me refiero a los periodistas devenidos portavoces oficiales de Manieto y compañía, que sistemáticamente desconvalidan, niegan la posibilidad de toda probable certeza de una investigación encabezada por el Poder Ejecutivo de un gobierno constitucional, descalifican toda posible intervención del Poder Judicial de un gobierno constitucional, en defensa de los intereses del grupo Clarín, pero no en defensa de los intereses económicos. Están encubriendo crímenes de lesa humanidad. Yo no tengo la habilitación intelectual para hacerlo, pero a mí me gustaría que un letrado del foro,
un fiscal, un juez, un especialista en derecho, se ponga a investigar si esas maniobras, o haciendo uso de la irresponsabilidad social, de la irresponsabilidad social de la práctica periodística, no incurren en delitos de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. No se puede andar suelto de cuerpo en un canal de televisión, en un micrófono de radio, en un portal de internet, en una página impresa de un diario, haciendo lo que hacen los periodistas devenidos operadores, que tienen nombre y apellido. Yo no tengo ningún inconveniente en decirlo, ¿verdad? Algunos tienen nombre solo. Lo que pasa es que hay sigamos la grilla de... Hay un límite donde el periodismo empieza a ser inteligencia, ¿no? Donde en realidad esos medios lo que hicieron durante esos años fue tareas de inteligencia. Cuando la revista Gente sacó con un mes de anticipación, un año de anticipación, la muerte de Norma Rostito, eso fue una operación de inteligencia, no fue un adelanto periodístico. Y cuando hoy los difamadores o los tergiversadores seriales, que son los columnistas del Grupo Clarín y sus socios, la grilla de programas políticos de TN, que son tergiversadores seriales, esto provoca escalofríos. La pregunta es, ¿la impunidad del discurso también es impune ante la posibilidad de estar incurriendo en un delito muy grave, que es el de encubrir crímenes de lesa humanidad? Yo creo que esto hay que plantearlo. Raúl, Pero hay cosas, hay cosas sagradas, ¿no? Que no se tocaron. Por ejemplo, el señor Mariano Grondona y el señor, ¿cómo se llama el socio de él? Neustadt, Bernardo Neustadt, que tenían las mejores audiciones en las mejores horas durante la dictadura, siguieron teniéndolo. Nadie los tocó durante la democracia. ¿Cómo no fue posible que el poder político dijo, no, por lo menos eso no? No, siguieron tranquilamente. Y siguen. Bueno, uno se murió, pero el otro sigue tranquilamente. Nunca se lo juzgaba. Raúl. Y eran los que formaban la opinión pública. No, un poco lo han expresado con mucha claridad. A mí me remite a lo personal esto que estamos viendo y analizando, es que en tantas marchas participé de derechos humanos, incluso alguna vez me tocó conducir algún acto, decir alguna poesía, pero lo solo que uno se sentía en aquellos momentos, solo. Es decir, éramos como soledades que nos uníamos, nos juntábamos para esos episodios. Y yo no imaginaba que íbamos a llegar a estos días que estamos viviendo, que yo los veo como días de una vitalidad y de una... de que merecen ser vividos, realmente merecen ser vividos. Porque de una cosa está ocurriendo, que se acabaron los neutrales, los grises y los apolíticos en este país. Basta con eso. Se acabó. Y es lógico que haya representantes de esos medios de comunicación que asuman esta actitud abyecta, rastrera y miserable, y cómplices de empresas que dieron lugar a crímenes de lesa humanidad para apropiarse de lo que ya sabemos, de papel prensa. Está bien, la justicia lo tiene que investigar, pero sin duda que esto es como la novela de García Márquez, es crónica de un final anunciado, ¿verdad? De algo que si no hay interferencias en ese camino tiene que ser eso. Son demasiadas y abrumadores las pruebas. Uno, cuando hay una cosa solita para redondear, cuando uno escucha tanto a esta mujer, Papaleo, cuando se expresa, los actores tenemos una cosa que observamos mucho, la conducta corporal cada vez que alguien habla. A nosotros ya es una deformación. Y hay tanta verdad en lo que dice, como anoche que yo veía el programa donde estaba Janover, y también con un grado hasta de ingenuidad lo veía, relatando su experiencia, pero había una verdad en lo que relataba, una verdad del cuerpo, no de la palabra. Y cuando salen estos personeros de los medios o esta gente de la oposición a defender determinadas posiciones, determinados puntos de vista, en algún lugar hacen agua, se quiebran. Si estaría en una clase de teatro, el maestro le diría, revisemos ese momento porque no fue creíble. Le diría, vamos a ver esta escena que estamos viendo porque hay algo que está faltando. Y le está faltando la verdad. Y eso se manifiesta en algún lugar. Y la gente, el pueblo, tiene olfato para eso,
que se escriben de eso. Lo sentimos los actores cuando nos dicen, sí, pero no sé, le faltaba algo a eso. La verdad le faltaba. Hablando justamente de Janover, la verdad, y vamos a ver cómo las declaraciones del señor Janover de anoche acá en el programa tuvieron una repercusión tremendamente nula en casi todos lados. Lo vemos y lo discutimos. Papel prensa. Mañeto quiere obstruir a la justicia. Tiempo argentino. Papel prensa. Mañeto quiere obstruir la justicia. Se presentó ante el juez que investiga delitos de lesa humanidad. Busca impedir la declaración de Janover, testigo clave y víctima del circuito Camps. Le ordenó al magistrado que suspenda la búsqueda de pruebas si no está de acuerdo con su planteo y pretende participar de la recolección de evidencia que podría manipular. ¿Por qué cree que los señores Mañeto y Mitre no tienen ganas de que usted declare, Janover? Bueno, la verdad que no tengo idea. Yo lo único que hago es declarar la verdad de lo que me ocurrió. ¿Usted diría que no hubo presión para vender la empresa, como asegura? No, de ninguna manera. ¿En este momento? En lo que a mí respecta, realmente hubo una gran presión. Lo que pasa es que, muy inteligentemente, nos tenían en habitaciones separadas el día de que se firmó el convenio de venta, por un lado a Lidia Papaleo, por el otro lado a Isidoro Graiber y la señora, y por el otro lado a mí. De manera que es sumamente raro que para negociar un paquete accionario de esta naturaleza, a todos los involucrados nos tuvieran en habitaciones por separado. Lo vi pasar esporádicamente al señor Mitre, pero el que me atendió verdaderamente fue el señor Patricio Peralta Ramos, socio de La Razón en aquella época. Y cuando tengo que firmar el documento, yo ya sabía que me iban a detener. Cuando hablé con el señor Patricio Peralta Ramos, le dije una sola cosa: mire, yo voy a firmar este convenio si usted me garantiza de alguna manera que a mí no me va a pasar nada. Y el señor Patricio Peralta Ramos me dijo: le doy mi palabra de que a usted no le va a pasar nada. Porque, digamos, yo no tuve ninguna oportunidad de leer el documento, desconozco totalmente el precio que habían fijado por las acciones que figuraban a mi nombre, inclusive desconocía las condiciones de venta. Esa escena, señor Janover, que usted relata, en la que fueron separados, fue en el diario La Nación. Fue en el diario La Nación, en las oficinas que tenían en la calle Florida, en aquella oportunidad. Yo no sabía, inclusive, que en otras habitaciones estaba Lidia Papaleo y en otra Isidoro, ¿no? Todos los directores y síndicos de Papel Prensa sabían que las acciones que estaban a mi nombre no eran mías. La prueba está, por ejemplo, que cuando, estando detenido, el doctor Manuel Campos Carles, representante de La Nación, y el doctor Bernardo Sofovich, representantes de Clarín, estando yo detenido, vinieron a mi casa a pagarle a mi señora el valor del paquete y que no sé a qué precio compraron, por supuesto. Qué importante que vaya Janover, porque ellos ya se comieron la declaración de Lidia Papaleo y ahora saben que se van a comer esta. Y le agrego una cosa, porque usted está preparado y ya lo dijo, usted dijo que vayan Mañeto y Mitre a escuchar lo que voy a declarar. La evaluación que hay en los ambientes de tribunales en La Plata es que efectivamente el juez tiene elementos para permitirles a ellos a estar presentes, a que los ojos de ese señor que le produjeron terror a Lidia Papaleo estén sobre la solapa del señor Janover. Y él ya dijo, el invento este para que usted lea, ahora nos deben estar viendo, para que él lea, caramba, Corazza recibió a Mitre y Mañeto. Entonces uno tiene que ir medio asustado. Bien, y todo esto
No tuvo mucho rebote en los medios, ¿no? No tuvo mucho rebote. Sin embargo, a mí me parece que está pasando, el otro día hablábamos de cómo las posiciones dominantes hacen rebotar las noticias para asegurarse, ¿no? Que lo que digan va a ser de lo que se hable al día siguiente. Pero me parece que ese es un punto disruptivo que estamos viviendo precisamente en este momento, a pesar de que la ley de medios entró en vigencia, pero todavía no se está terminando de aplicar. La agenda, yo creo que ya no la marcan los medios, Clarín. El hecho de que no haya salido esta noticia en Clarín, o en TN, o en La Nación, o en C5N, o en América, o en Perfil, no implica que en este país no se esté hablando de esto. Y creo que eso es un mérito de estos tiempos, ¿no? Y por otro lado, a mí me llamó mucho la atención en el testimonio de Yanover, que dijo 2 veces, aclaró 2 veces, que en su caso particular no fue torturado ni golpeado, pese a que sí relató que estuvo los 7 días que estuvo desaparecido, con los ojos vendados, con las manos atadas, no lo dijo acá, pero lo dijo en un reportaje, que lo ubicaron al lado de una letrina y que le decían que tenía que correr la cabeza cuando iban las demás personas a hacer sus necesidades. Y yo pensaba, qué increíble que este hombre, que además de eso después estuvo 16 meses detenido, repita y tenga la necesidad honorable de decir, pero no me torturaron. Y me acordaba de Morales Solá, hablando en Diputados por un afiche callejero y preanunciando que iba a haber un muerto. Bueno, yo creo que aunque no tenga rebote esto, en la Argentina ya está bastante claro quién es quién. Claro. Mencionó a uno de los emblemáticos. Recordemos a qué se dedicaban los Morales Solá y los Van der Kooi durante la dictadura, a recibir los aplausos de la dictadura, digamos. Esto se tiene que retribuir. No, sigo en el espanto, digamos, sigo en la conmoción. Ahora, yo creo que más allá de la multiplicidad de intereses por los cuales la corporación hegemónica, mediática y sus sirvientes, ¿no? Digamos, la oposición rabiosa también, se oponen a todos estos cambios, y esto que decía ella en cuanto que se está rompiendo el monopolio del ejercicio de la agenda. Creo que uno de los motivos es que la vigencia, una vez superada los obstáculos de la patria del amparo, de la ley de medios audiovisuales, el informe sobre papel prensa y la posibilidad de que la justicia, mi convicción de que la justicia va a dilucidar esto y va a sancionar esto, y sobre todo la posibilidad, y ojalá que así sea, que triunfe la razón en el Parlamento Nacional y que se acompañe al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para desmonopolizar y democratizar la producción y distribución de papel en el país, conforman un nuevo escenario, un nuevo mapa mediático, que se caracteriza por la irrupción de la pluralidad de voces. Ahora, lo interesante de este nuevo mapa mediático y de estos institutos como el de la ley de medios es que pone en escena dramática algo que quienes a base de errores venimos reflexionando sobre el rol de los medios, tenemos la plena convicción de que es así, de que en última instancia, y más allá de lo avasallante y lo importante que es la presencia del debate mediático, la democracia de la palabra no se va a resolver en los medios, se va a resolver en la organización popular, en la práctica política, en la consideración inclusive de que estos medios, de este nuevo mapa mediático, reconocerlos como herramientas de intervención política. Entonces, fíjense, el sábado pasado en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, el titular del AFCA, Gabriel Mariotto, recibió el apoyo de los directores de carrera de 15 carreras de comunicación, es decir, de carreras de comunicación de 15 universidades nacionales, en un acto de aproximadamente 500 personas, con docentes, académicos. Yo fui a observar lo que pasaba. Recibió el apoyo de una muy novedosa construcción política, que es la corriente por la comunicación nacional y popular, es decir, que considera a
la posibilidad de nuevos medios, nuevas emisoras comunitarias, en articulación de televisoras comunitarias, en articulación con un sistema de medios públicos democrático, como es el que tenemos hoy en la Argentina. La prueba, una de las pruebas es este programa, las considera como una posibilidad de que sean herramientas para la recuperación de la palabra, pero además para que esa recuperación de la palabra sea un modo de organización política democrática, para garantizar la continuidad de este proyecto que encabezan la presidenta y el expresidente Kirchner. Digamos, los juristas hablan de los espíritus de la ley, ¿no? La ley de medios, la nueva ley de medios audiovisuales, y si se concreta la ley que democratice la producción y distribución de papel, tiene un espíritu profundo que es poner en escenario, en tensión dramática, que la lucha por la democracia de la palabra es una lucha política desde la cual se puede construir. Es una experiencia política interesantísima y fue conmovedor ver en una universidad pública un sábado a la mañana, una lluvia espantosa, 500 personas, estudiantes, docentes de todo el país apoyando una iniciativa como esta, como es la Corriente por la Comunicación Nacional y Popular, ¿no? Dándole apoyo. Democratizar la palabra también, Ducrot. Bueno, muchas gracias por el consejo. Y me está costando. Discúlpeme, maestro. Prometo callarme. Muy interesante. Pero necesitamos... La televisión es un lugar de mentes que hablan... Conduzca, maestro. Que hablan un poquito cada uno. Conduzca, maestro, conduzca. Vamos ahora a otro informe, porque justamente se reglamentó la ley de medios y tenemos la nueva grilla de canales. A ver qué nos toca. ¿Ah, sí? Se reglamenta la ley de democratización de medios. Muchas buenas noticias. Lo dicho, con la reglamentación de la ley llega la nueva grilla televisiva con muchas lindas novedades. 1. Nuestra tele pública volverá a ubicarse como debe ser, obviamente, entre los canales de aire. ¿Cómo no situarla junto al 2, el 9, el 11 y el 13 si es tan señal abierta como ellas? 2. CN23, canal de noticias, podrá competir de igual a igual con sus señales colegas. Actualmente no está en el monopolio Cablevisión Multicanal. 3. Vuelve al cable Telesur, la señal latinoamericana tildada injustamente de chavista. Nada malo si lo fuera. Este guionista aconseja al televidente mirarla y así reencontrarse con sus bellas raíces y ocupará el primer lugar entre los canales internacionales. Claro, mucho mejor que otorgárselo a una señal regional que a la BBC de Londres, ¿verdad? 4. Confirmando el carácter absolutamente democrático de estos tiempos, se permite a Canal 13 de Clarín conservar su actual privilegiado sitial. Es interesante remarcar esto, ya que hoy el monopolio relegó a Canal 7 a la señal 15, fuera de la grilla de TV abierta. 5. El canal de la mala onda no desaparece como presagió, sino que quedará alineado con sus competidores de rubro. Estricta justicia. Estas son las destacadas entre muchas novedades sobre las que seguiremos informando. Pero de movida queda claro que es una distribución del espacio bien democrática, a diferencia de la organizada por el monopolio. Escuchemos a Víctor Hugo. Hablando de televisión, se vienen cambios muy importantes a partir del 1 de octubre. Buen día, Daniel López. Buen día, Víctor Hugo. Efectivamente, el gobierno ha publicado en la mañana de hoy, ha dado un nuevo paso en la puesta en marcha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Había sido la reglamentación. Hoy publicó una resolución que establece que desde mañana corre el plazo de un año para que los grupos que tienen que desprenderse de licencias lo hagan. Y también, en el marco de la puesta en marcha de la Ley de Medios, publicó otra resolución que establece nuevo ordenamiento para las grillas. Esto interesa mucho porque cambian muchos canales importantes. Se los tiro con rapidez. Canal 2 será para un canal de generación propia, local. Es muy interesante esto de un canal de generación propia local, en el 2 además. El 3 será para TN, el 4 para América 24, el 5 para C5N, el 6 para Crónica TV, el 7 para Canal 26, el 8 para CN23, el 9 para América, el 10 para Telefe, el 11 para la televisión pública, el 12 para el 13, el 13 para el 9 y el 14 para el Canal Encuentro.
Como cierre del informe, analicemos, a modo de muestra, un párrafo de la quejosa interpretación de Clarín. Medios. El gobierno apura la desinversión y cambia los números de los canales. Los objetivos de la medida son evidentes. En el servicio de TV por cable A Todo Noticias del Grupo Clarín, quieren pasarlo forzosamente al canal 3 desde el canal 11, con el que ya está identificado. Mientras que a C5N del Grupo Haddad lo mantienen en el canal 5, al canal 6 pasa Crónica TV y al canal 7 canal 26. En el canal 8, justo entre los canales de noticias y los de TV abierta, debería incorporarse CN23, del oficialista Sergio Spolsky. ¡Sí! Concepción monopólica a full. Por un lado defienden su derecho a ocupar, a través de la señal TN, un lugar entre los canales abiertos, menos el 7, y con privilegios sobre los demás canales de noticias. Y por el otro, intentan descalificar a la señal CN23 al tildarla de oficialista. Y no hacen más que piropearla. Humor petinatiano aparte, nos preguntamos: ¿informar sobre la apropiación ilegítima de papel prensa o de los hijos de Noble en lugar de ocultar los temas es ser oficialista? Los que se ocupen de esas cuestiones merecen ser expulsados del cable, como sucede en la actualidad. Bueno, vamos a quedar vecinitos del 13. Vamos a quedar pegaditos al canal 13. Sí. A mí me gusta. Y TN que no desaparece, sino que sigue ahí fuerte como siempre. Así que, pero igual no están conformes. A mí me da la sensación de que cualquier ley que no la escriban ellos en una oficina por teléfono pidiéndosela a alguien, siente que los humillan, ¿no? Y por eso se ponen tan nerviosos y tan realmente crispados y se sienten violentados y reaccionan de esa manera. De los análisis que hicimos acá, evidentemente hay un pasado en el periodismo, en los medios, y hay un futuro. Estamos transitando un momento de, digamos, de tensión. Yo creo, siguiendo lo que dijo Rizzo, que es un momento favorable, creo que también le dijeron aquí. Un momento favorable, interesante, es una tensión positiva. Recuerdo, en ese texto publicado por Clarín, donde hablaba del paraíso de los centros de detención, que causó escalofrío, según acá dijo Ducrot, pensaba que en ese momento uno de los dos editores responsables del diario era Joaquín Morales Solá. Uno de los dos editores irresponsables del diario era Joaquín Morales Solá. Y otros de los que hoy son editores también estaban en esa época. Y yo estaba en esa época, estaba en Cultura. Y seguramente yo vi ese texto y seguramente no hice nada. Y junto conmigo, los 500 periodistas que estábamos en la redacción, leímos ese texto y seguimos haciendo nuestro trabajo. Y ahora, ¿eso dónde nos deja? Porque yo me lo planteo permanentemente, ¿hasta dónde va la complicidad? Mira, la culpabilidad se puede exorcizar de muchas maneras. De muchas maneras. Y porque además hay culpabilidades y digamos, umbrales de culpabilidades. Cuando se habló de la sociedad, como dijo Bayer, que es culpable, la sociedad se autoindulta también. Se autoindulta porque necesita indultarse, y cuando se autoindulta, indulta a sus periodistas, a los que admiró. Por eso pudimos seguir todos trabajando durante esta época. Su mirada es de un rigor inapelable, y yo lo acepto. Pero también acepto que, así como alguien que puede ser culpable de algo, puede reivindicarse, no convertirse en héroe. De la culpa vos no te convertís en héroe, pero te podés convertir en una persona honesta, reivindicarte de ese error o de esa inercia. Arrepentirse, existe el arrepentimiento. Exactamente. Pero lo terrible, que acá quedó la duda, es por qué los jóvenes, lo dijo Ducrot, por qué nuevas generaciones se plantean la idea de seguir trabajando como si estuvieran en la época de la dictadura. Este cautiverio
es muy interesante por qué se produce ese cautiverio. Y yo creo que ese es un tema que me excede, como dijeron acá hoy, me excede realmente, a pesar de que pienso mucho en este trabajo del periodismo. Creo que el periodismo tiene que rehacerse, que así como está, no puede rehacerse. Hay otras formas que desconozco. Está cautivo de su propia burbuja. El protagonismo, el buen salario. ¿Vos crees que un periodista se pregunta que su gran salario sea en la televisión, sea en la radio, depende de los negocios que hace el diario para poder pagarle ese salario? Que cuanto más gana es porque el diario está haciendo negocios, no con sí mismo, con lo básico que es la comunicación, sino con lo lateral y los afluentes que ejercen esos negocios. Entonces, como verán, es algo que excede incluso a esta mesa, pero esto se ha destapado, me parece. Se ha destapado, y el pasado no es casual que vuelva tal cual lo describiste vos ayer muy bien, porque lo conocés y lo investigaste, y yo creo que va a servir para muchas cosas, para que muchos se reivindiquen y para que otros se entierren. Bayer, sé que es un viejo periodista, ¿piensa parecido a Osvaldo? Sí, claro, pero es decir, entonces hay que empezar a discutir a fondo el sistema. Claro. ¿No? Porque ahí viene la cosa. Porque realmente no puede ser eso porque me siento bien o porque gano bien, bueno, sigo en ese espíritu. Por eso, estos son pequeños pasos lo que se está haciendo, y me parece muy bien. Por primera vez en la historia argentina se están haciendo primeros pasos con respecto a la información. Pero evidentemente solamente se es democrático, un país es democrático, cuando los medios son de derecho público. No son ni del Estado ni son de empresas privadas. Porque no hay democracia cuando un medio importante como un diario pertenece a una empresa privada. O cuando tampoco un medio pertenece a un partido político. Porque entonces no hay igualdad. Entonces eso es un primer paso, pero no es lo ideal. Tenemos que llegar para llegar a una verdadera democracia tiene que ser de derecho público, es decir, y ha habido ejemplos, yo he vivido ejemplos. Derecho público quiere decir que tiene que estar en manos ni del capital, ni tampoco como decíamos, del Estado. Tiene que estar, por ejemplo, yo lo vi a este modelo en la televisión alemana, en la década hasta mediados del 70, después gobernó la democracia cristiana y dijo que democratizó, pero no democratizó. Es decir, permitió a las empresas privadas tener canales de televisión, radios, etcétera, etcétera. Antes eran de derecho público los principales canales. Es decir, estaban representados en su dirección por un representante de cada partido político representado ante el Bundestag, ante el Parlamento, en un 50%, y el otro 50% por representantes de organizaciones públicas. Por ejemplo, un organismo de defensa de la mujer, otro organismo de defensa de los jubilados, otro organismo de defensa del niño, es decir, organizaciones populares, bien del pueblo. Bueno, yo vi en Alemania la mejor televisión que vi en mi vida, porque se dedicaban a la cultura y se dedicaban a discutir a pleno los principales problemas de la sociedad. Y cada uno, representante de los diversos sectores, podía decir y pintar cuál era su panorama de la sociedad en que vivían. Raúl, ¿pensás que viene el cambio? Sí. También pensaba, mal parte de los periodistas que trabajan en grandes corporaciones, que hay muchos periodistas que son ellos mismos una empresa grandecitas. Sí, que facturan mucho y todo. Pero esto es lo que tiene el espíritu de la ley de servicios audiovisuales. Una de las cosas que yo sacaba como conclusión, yo pude participar en algunos foros y bueno, ahí fui tomando conocimiento de
no en toda su extensión, pero sí de cosas importantes o trascendentes que tiene la ley, que muchos sectores de comunidades, de universidades, es decir, sectores amplios y riquísimos y diversos de la sociedad, van a poder tener sus medios de comunicación, van a poder acceder a un medio de comunicación, sea audiovisual o sea una radio FM o AM, y vamos a tener la oportunidad de que cada uno de esos sectores relate y se relate, y no que otros lo relaten, como ocurre hoy día. Es decir, los medios hegemónicos hoy relatan a todo el país y a cada uno de nosotros, al sector que pertenezcamos, ¿verdad? No, ahí vamos a tener la posibilidad primero de tener el relato de un sector, y después de la opinión de ese sector sobre medidas que nos involucren a todos. Entonces va a haber un marco muy amplio, muy plural, muy enriquecedor, de que no va a haber una verdad única y que esa sea la que prevalezca. Y otro dato que aparece es que una de las cosas que demuestran los medios hegemónicos, que si hay algo que no soportan, no es la ley de servicios audiovisuales, el tema de papel prensa. Yo creo que hay algo que va más allá. Lo que no soportan es la democracia, practicada de verdad. Esto es lo que está quedando en claro. No la soportan. Ellos están mejor, más instalados, están cómodos y se mueven como peces en el agua en una dictadura, como lo demostraron cuando estaba la dictadura y eran aliados a ella. En la democracia es insoportable. Y durante todos estos años de democracia, de aparente, formal democracia, no tuvieron voces en contra, no tuvieron medidas, leyes, nada, y defendían ese tipo de democracia. Hoy día la cosa ha cambiado. Esto es lo que está pasando también, creo yo. Bien, nos vamos a un corte, ya volvemos, vamos con el Club de la Buena Onda y enseguida seguimos con más 678. Quédense. Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.